Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en esta clase del área de lengua castellana en ciclo 6. El día de hoy vamos a hablar sobre el realismo. Entonces, primero vamos a ver qué es un movimiento literario pictórico que surge a mediados del siglo XIX. Lo que hace es marcar una ruptura con la fantasía, con la subjetividad, que se distinguieron durante la época del romanticismo. Recordemos que el movimiento literario inmediatamente anterior al realismo fue el romanticismo. Entonces, lo que hace es la expresión libre de los sentimientos más íntimos propios del escritor. Esto quería quitarlo, abolirlo, el movimiento realista. Sustituirlo de alguna manera, eliminar todos los aspectos subjetivos que venían trabajando los románticos, también abolir, quitar los sentimientos fantásticos, los hechos fantásticos y todo lo que se alejara de la realidad. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que se creara este movimiento? Primero que todo, de que se consolidara la burguesía como la clase dominante en la época, que ocurriera la industrialización, que hubiese un crecimiento en la parte urbana y en la aparición del proletariado, que se crearan nuevas corrientes ideológicas que fueran empezándose a dar a mediados del siglo XIX y que en cierto modo influyeron en la producción artística de la época. Vamos a hablar un poco del término realista. Se dice que se empieza a usar por allá en el año 1850 en una exposición de cuadros de un artista llamado Gustave Courbet en París. Todo esto se empezó a denominar en las artes plásticas. Courbet es considerado el padre del movimiento realista y se caracteriza por la representación exacta de la realidad. Pocos años después, el realismo se empieza a manifestar en el ámbito literario y el escritor realista lo que hace es evocar al análisis todo lo que sucedía minuciosamente en la realidad. Ofrece un retrato riguroso de lo que observa, toma nota, toma apuntes de lo que realmente observa para plasmarlo en sus obras. Surge una novela en la que se analizan en detalle las motivaciones de los personajes, las costumbres y los problemas de la existencia humana. En cierto modo, el novelista o escritor realista lo que hace es denunciar los defectos y los males que empiezan a afectar la sociedad y en cierto modo también ofrece al lector algunas soluciones que él considera pertinentes para detener esos problemas que presenta la sociedad. Cada autor usa ideas o muestra lo que para él es un mal de la sociedad. Todo va relacionado, ligado al concepto que tiene el autor, el escritor o el novelista. El realismo propugna una filosofía práctica y racionalista, todo ligado a la razón. Hace hincapié en la parte ética de la conducta individual, cree en la perfección del hombre, dice que esta perfección es base vital para la evolución de la sociedad. También adquiere fuerza el positivismo, que es uno de los movimientos posteriores. Se habla de la experimentación, en la cual se basa en la aportación a las ciencias físicas y naturales. Entonces, en cierto modo, este positivismo afecta la estética del realismo. El movimiento realista es un movimiento que se fascina por los avances de la ciencia, intenta hacer de la literatura un documento que sirva como testimonio sobre la sociedad de aquella época y también es primordial para una parte que empiezan a suceder en esa época, la cual es la fotografía. En cuanto a la fotografía, lo que se hace es describir todo lo cotidiano y lo típico y prefiere a los personajes vulgares y corrientes, de los cuales empieza a tomar nota a través de cuadernos y a través de la observación.
Recordemos que la observación es uno de los puntos más importantes que tiene en cuenta la persona, el autor, el artista realista, para realizar sus obras. En cuanto a las características del realismo, hablamos de verosimilitud, pues ahí se toma los personajes con muchísima importancia. Se tiene en cuenta el lenguaje, tratan de ser un lenguaje creíble y como espejo de la realidad. Hacen hincapié en la mímesis, en la imitación de la vida, y esto hace que el escritor tenga una observación minuciosa de todo lo que ocurre en la sociedad, sobre la gente, sobre las palabras, sobre las costumbres, para poder retratar una realidad en sus obras. La descripción detallada también es importante, pues ellos no se dejan nada a la imaginación, como en un momento lo hizo el romanticismo. Ellos describen tal cual a los personajes, describen sus personalidades, debilidades, fortalezas, el lenguaje, hablan de los rasgos, y el narrador en sus obras es objetivo, generalmente es omnisciente, es decir que todo lo ve, todo lo conoce, por lo tanto conoce todos sus personajes a fondo. También hablamos de preferencia por el narrador omnisciente, pues tiene que tener el poder para describir a los personajes, para describir los sucesos con detalle, y el narrador no puede, debe estar enterado de absolutamente todo, hasta de los pensamientos de los personajes. También hay un compromiso social, pues en sus obras lo que ellos hacen es incorporar el argumento sobre sus posturas, pueden ser algunas políticas o religiosas, lo hacen a través de las novelas. En algunas ocasiones, al mostrar estas posturas, los personajes aparecen como estereotipos. También tienen un estilo directo y natural. Ellos lo que hacen es dejar atrás la grandilocuencia y todos los ideales que habían propugnado los escritores románticos y buscan una naturalidad en las expresiones. Utilizan coloquialismos en los diálogos, en los personajes, muestran los sentimientos y los pensamientos de los personajes, hacen uso del monólogo, y en el lenguaje lo que se quiere es reproducir la forma de hablar de los personajes, su condición social, y hay varios registros en la forma de hablar de los personajes. Otros temas son el regionalismo, pues este se profundiza, habla sobre el ser humano, sobre la naturaleza, nos muestra el espacio geográfico. Este se convierte en centro de narración, nos muestra la realidad del espacio. Surgen algunos personajes como el guacho, el danero, el montañés, el indígena. Esto es propio del regionalismo. Se tienen en cuenta rasgos particulares en cuanto a la cultura, el folclore, los mitos, las leyendas, las tradiciones, las creencias propias de cada uno de estos lugares. En el contexto social, también lo que hacen es exponer de manera real, demostrar los problemas en los que vive inmerso el hombre de la época. También debemos comprender que el realismo se da en Latinoamérica y esta está influida por la literatura francesa y la literatura inglesa. En cierto modo esto afecta la prosa, pero se adquiere un papel prioritario como género literario. Se influye en el desarrollo de la novela. Algunos exponentes importantes por países en cuanto a Latinoamérica encontramos en Argentina a Lucio Vicente Mansilla, en Colombia encontramos a Tomás de Carrasquilla. Él tiene gran cantidad de novelas sobre la defensa y la tradición y el campo frente al liberalismo de las ciudades. Algunas obras de él son Frutos de mi tierra y La Marquesa de Llorón. Estos fueron los referentes que utilicé para explicarles la temática del día de hoy. Espero haya quedado claro. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.